Los criterios de periodización es algo que me gustaría conversar con Carlos, cuáles han sido los criterios de periodización, cómo construir una periodización que no responda a la periodización política, es decir, cómo hacer una periodización que corresponda al proceso mismo de aquello que se está tratando de historiar, y no reproducir una periodización visible, que sería la periodización de los grandes acontecimientos históricos. Me parece que ese es un problema teórico y un problema de concepción que es muy importante. La otra cuestión que me gustaría señalar es el hecho de que se trata de una historia de América Latina hecha desde Buenos Aires, porque la tradición de la cultura argentina ha sido una tradición muy endogámica, excesivamente endogámica. La cultura argentina se ha pensado siempre como una cultura autosuficiente, ha mirado siempre a desgano, diría yo, las tradiciones que no eran europeas, especialmente las tradiciones de América Latina. Por lo tanto, esta idea de una historia de los intelectuales en América Latina que incorpore además a Brasil y al Caribe, me parece que debe ser visto como un acontecimiento en el interior de la cultura argentina. Porque hay muchos críticos, historiadores, que están atentos a la circulación de la cultura argentina en la trama de la cultura de América Latina, y por lo tanto, me parece muy importante el hecho de llamar la atención sobre esa categoría que en muchos momentos de la historia intenta ser definida o intenta discutir aquellos que intentaron definirla, ¿no? Quizás ese podría ser la primera pregunta que yo le daría a Carlos. ¿Cómo se construye la noción de América Latina? ¿De qué manera se piensa ese problema en torno a la historia? ¿Y de qué manera también aparece como un tema en el interior de la historia? Tal vez podríamos empezar por ahí. Hola. Bueno, primero agradezco la presencia de todos ustedes aquí. Me siento conmovido por la presencia en esta conversación con Ricardo. Agradecer las palabras de Alejandro Katz. Y por último, la presencia de Ricardo, que efectivamente, como él lo ha dicho, es mi interlocutor desde hace unos largos 30 años, más o menos, y creo que cuando nos conocimos comenzamos a discutir, y eso no ha terminado, pese a que hemos cambiado los dos, pero bueno, las divergencias nos unen, ¿no? Bueno, haría un rodeo para tomar la cuestión, y quisiera comenzar con el tema de cómo darle cómo fue las vueltas que dimos para darle una estructura a esta historia, ¿no? Porque estábamos entre dos polos. El primero era el que se había propuesto, incluso bueno, hagamos una historia centrada sobre el siglo XX, a lo sumo con un poquito del siglo XIX. Pero en mi caso era fuerte la identificación con una tesis de Tulio Perindogui que dice más o menos así: en Hispanoamérica el intelectual nace del letrado colonial, y se impuso la idea de hacer una historia que siguiera esta tesis, convertida en una hipótesis ordenadora del conjunto de la historia. La otra cuestión era cómo impedir, cosa que me fue señalada por algunos amigos, uno de ellos está acá, Horacio Crespo, cuando dijo, bueno, comencemos en el siglo XVIII, comencemos con la Ilustración. Entonces era, bueno, pero ojo que esa va a ser una historia muy rioplatense, no sería así desde México. Bueno, tratando de escapar a esos riesgos, una historia demasiado rioplatense o una historia
que ignorara estos ancestros del intelectual moderno en América Latina fue que le dimos este ordenamiento en el primer tomo, centrado básicamente en el siglo XIX, pero que contiene una sección previa que pone su foco sobre esta figura característica de la cultura y de la sociedad hispanoamericana, que es la del letrado. La del letrado, cuya figura por excelencia era, siguió siendo durante buena parte del siglo XIX, el jurista, el abogado, más que el escritor. Hasta que hacia mediados del siglo XIX aparecen estas figuras que aparecen en el Río de la Plata, ¿no? La del escritor público, como se va a llamar Sarmiento a sí mismo, en el marco de una polémica célebre que libra en Chile, que uno puede utilizar como noción para captar una serie de figuras que no son aún los intelectuales, pero que ya no son más los letrados del antiguo orden, ni siquiera aquellos que aparecen buscando un nuevo lugar en esa sociedad que surge del derrumbamiento del orden, del viejo orden, del antiguo orden, y de una sociedad que no termina de cristalizar según un orden político, económico, etc. Lo de América Latina, no voy a intentar hacer aquí una definición de un espacio sociocultural que no permaneció igual a sí mismo a lo largo del, no solo del siglo XIX, no permaneció ni siquiera al siglo XX, porque la incorporación del Caribe es una incorporación relativamente reciente, y aún para Enrique Sureña, América Latina era básicamente Hispanoamérica, y esta es su historia de la cultura y su historia de la literatura, esos esbozos geniales que trazó, tienen Hispanoamérica fundamentalmente como sinónimo, él lo aclara, de América Latina. Un conjunto de hechos políticos, pero también políticos, no en el sentido de políticas, de procesos políticos desarrollados en estos países, sino también la constitución de organismos internacionales contribuyeron a fijar ciertas denominaciones, y yo creo que la expresión América Latina y el Caribe debe mucho a la existencia de la UNESCO, Naciones Unidas, modo de clasificar una región que durante mucho tiempo no fue considerado dentro de la órbita de América Latina. Buena parte del pensamiento hispanoamericano ha estado centrada en la definición de una identidad, en la búsqueda de una identidad que debía expresarse en una literatura, en un arte, en una filosofía propio, una interrogación sobre una sustancia original que movilizó los recursos del romanticismo, del positivismo, más tarde del marxismo, y que ha constituido uno de los pilones del pensamiento latinoamericano. En general diría que no la historia de los intelectuales, sino eso que de alguna manera hago, que es historia intelectual. La historia intelectual diría que se edificó en ruptura con esa tradición. En ruptura en realidad con dos tradiciones. La tradición del americanismo, que tuvo sus grandes nombres en Rodó, en Enrique Sureña, y que de alguna manera prosigue hasta Ángel Rama, aunque Rama va a introducir un sacudimiento de esa traducción con su libro sobre la ciudad letrada, por una parte, y con esa otra tradición que tuvo en Leopoldo Sea, su gran animador, que ha sido la historia de las ideas
y una historia de las ideas sentada en la búsqueda de la identidad latinoamericana. La historia intelectual, tal como el grupo del que formo parte ha tratado de impulsar y que creo que hoy tiene circulación más o menos amplia en el conjunto de América Latina, se edifica más allá, sino en crítica con esta tradición.